Mari, Mari, chuley mi. Mari, Mari, papay, Mari, Mari, chachay, Mari, Mari, pichiqueche, Mari, Mari, wenui, hinche, ñaña Isabel. Estoy feliz de este nuevo tragún que tenemos hoy y yo vengo con una invitada. Como les contaba en el tragún anterior, nosotros somos 9 pueblos conocidos en el territorio chileno. Esta lamiem, esta Pichimalem, se llama Alira. Ella es aymara, vive en el norte de Chile, en el altiplano. Ella baila trote y tiene algunas costumbres, creencias y un idioma diferente al nuestro. Pero ella hoy nos va a saludar, ¿ya? Su nombre es Alira y significa persona a quien las plantas le obedecen, le brotan. O sea, si ella planta una semilla, va a salir una hermosa planta. Por lo tanto, va a florecer y va a dar frutos. Eso significa Alira, que las plantas le obedecen, que tiene facilidades para la jardinería o para la agricultura. Entonces ella nos va a decir, Umak Aru, nos va a saludar. Mari, Mari, Pichimalen, Umak Aru. Bueno, eso es lo que nosotros hoy conocemos, esta Wenui, esta Pichiwenui, esta amiguita, y le vamos a dejar que nos salude. Peucayal, Hayaya nos dice Hayaya y se retira. Estoy muy agradecida de TV Rancagua por la invitación a compartir este conocimiento que yo tengo de mi pueblo maravilloso mapuche, donde podemos conversar, compartir y yo entregar parte de esa sabiduría que he atesorado en este tiempo, donde me encuentro con muchas maravillas, como esta. ¿Qué será? Es una ufisa. En algunas partes del territorio se les dice uficha, ¿ya? Pero ella forma parte con muchos compañeros más de los rebaños y nos provee su cal, su lana, cal lonco, cal ufisa. Lana, pelo de oveja, pelo de ñaña, cal lonco, ñaña, ¿ya? Ahora para nosotros, que no se nos olvide qué es una oveja, ella se va a manifestar y nosotros le vamos a cantar. La oveja es la ufisa, ufisa, ufisa. La oveja es la ufisa, la oveja zungulí. La oveja es la ufisa, ufisa, ufisa. La oveja es la ufisa, la oveja bala así. ¿Les gustó? Ya aprenderemos más de las ufisas, porque ocupan un papel muy importante, sobre todo para la mujer. Es una gran ayuda en nuestro pueblo mapuche, porque lo que ella nos entrega, aparte de la lana, su carne, ¿ya? Hasta los huesitos sirven para trabajar. Ella es entera, su naturaleza es para que nosotros sobrevivamos. La naturaleza nos permite criar el ganado para utilizarnos en nuestra vida, pero por necesidad, por desarrollo, por alimentación, para sobrevivencia, no por deporte, ¿ya? Para hacer lindas artesanías. Son bendiciones que nos manda Huenuchau para que nosotros podamos desenvolvernos en esta tierra maravillosa, la Ñuque Mapu. Bien, nosotros nos habíamos saludado y decíamos Mari Mari, significa hola, ¿cómo está? O qué gusto verte, es según nuestra expresión.
Ahora nosotros hablamos del saludo de mano, ¿ya? Que es mankugu, antebrazo con antebrazo. Kugu, mankugu, antebrazo. Ahora bien, ¿en qué momento yo digo, utilizo el mankugu? Por ejemplo, que yo viajo mucho al sur y cuando voy al sur y veo a mis y a mis amigos de allá, que son huilliche, ellos viven allá en Osorno, en San Juan de la Costa, Puerto Montt, Chiloé, ¿ya? Nuestros hermanos huilliche, si yo hace mucho tiempo hay algunas ñañas que me han enseñado maravillas, entonces si nos vemos con ese cariño que les caracteriza, ella me dice, ñaña, y si no nos acordamos el nombre, entonces le digo, Mari, ñaña, Inche Isabel. Mari, ñaña, me dice ella, Inche Brunil. Así nos saludamos. Y de ahí viene un abrazo con mucho cariño. Porque, como les comentaba, cuando se encuentran dos mapuches que hace tiempo que no se ven, el corazón salta, las emociones fluyen, porque somos sinceros al saludar. Nosotros no usamos pose. Si alguien es huesache, para nosotros es una persona poco agradable, mala persona, por sus modales, sin respeto, o que sencillamente nos miran feo, ya es porque su piuque no es bueno. Nosotros nos alejamos un poco, saludamos por el respeto, porque tenemos que demostrar quiénes somos. Nosotros somos mapuche y mapuche tiene que dar un buen ejemplo. Debemos ser buenas personas, debemos ser respetuosos, partiendo por mí. Yo soy respetuosa porque yo me amo, yo me preocupo, yo me cuido. Si yo entiendo el valor que tengo yo porque soy hija de un padre que me ama, yo valgo, soy importante. Pero de la misma forma que yo me cuido y me respeto, debo hacerlo con los demás. El respeto debe partir por mí. Es algo que hay que dar para recibir. Y si alguien se porta como un huesache, como una mala persona, yo me alejo o evito encontrarlo. Y hasta ahí llego. Porque no es conveniente recibir las energías negativas. El Nehuen es maravilloso poseer mucho Nehuen. Nehuen es fortaleza, fuerza interior, espiritualidad elevada. Eso se adquiere con mucha oración, con mucha obediencia a lo que nuestro Padre Creador nos pide. Él no nos pide nada que no podamos hacer. Somos nosotros los que, como somos rebeldes, desobedientes, no nos portamos bien, pensamos que nadie nos ve, estamos equivocados. Siempre tenemos que dar cuenta de algo. Yo les presenté hace poquito una ufisa, una ovejita, ¿sí? Fíjense que esa ovejita es hermana mía. Y las anuncas, las plantas, también son hermanas. ¿Saben por qué son mis lamien? Porque somos hermanos en la creación de Huenuchau. Él hizo la tierra, creó la tierra y la adornó. Y nos regaló este paraíso natural a nosotros, paraíso terrenal, paraíso natural a nosotros, para que desarrolláramos nuestra vida y fuéramos felices. ¿Sí? ¿Cómo supo la ñaña esto? Ah, es que esto va de generación en generación. Se da el ejemplo y se transmite. Yo lo aprendí de mis quimelfes mentores, de mis profesores, de mis maestros mentores. Pero el resto de mis lamienes lo recibieron de sus abuelos. En la ruca, en la casa, que es muy maravilloso, e incluso nosotros aquí en La Guardia, en Rancagua, cuando yo era pequeña, mis abuelos hacían braseros. Puede que alguno de los que
tenga la oportunidad de ver este video, se va a acordar de los braseros donde se colocaban trozos de naranja y salía un olor y se tomaba mate. Y cuando la lluvia era muy intensa, los papás, o sea, las mamás o los papás cocían castañas, piñones y se comían y se conversaba, y ahí los abuelos contaban los epeu, los cuentos, historias que ellos sabían de muchos años atrás, experiencias divertidas, algunas tristes, unas tan chistosas que uno cuando se acuerda, uy, que era especial, y algunas medias tenebrosas que después nos daba miedo ir a acostarnos, porque nos imaginábamos que los monstruos que contaba el tata o el lacu, el abuelo, de lo que habíamos escuchado en su relato, se nos imaginaba que estaban debajo de la cama. Me llega a dar tos de acordarme cómo yo tenía miedo de meterme en mi cama porque me podían aparecer esos maldadosos de los cuentos. Bueno, nosotros dijimos que íbamos a hablar de la familia. La familia, en el caso de la ñaña, yo no tengo hermanos, yo soy solita, ¿sí? Pero tuve mi ñuque, mi mamá, y tuve mi papá, mi Xiao. Xiao, papá, ñuque, mamá. Mi mamá tenía también un papá y una mamá. Su papá era mi Xexe y su mamá era mi Xushu. Xexe, Xushu son los abuelos maternos, abuelos maternos. Los padres de mi mamá, o sea, mi abuelo y mi abuela, que son los padres de mi mamá, de niño que mi mamá, Xexe. La madre de mi mamá, de niño que mi mamá, es mi Xushu. Mi papá tenía también papá y mamá. Su papá es mi lacu, mi abuelo, abuelo paterno. Su mamá, Feñuque, su mamá es mi abuela, Cucu. Cucu y lacu son abuelos paternos. Xexe y Xushu, abuelos maternos. Y así, ellos, bueno, yo no conocí a mi lacu y a mi Xushu, pero sí conocí muy bien a mi Xexe y a mi Xushu, ¿ya? Y ellos me enseñaron, conocí los braseros y me enseñaron muchas historias, que con el tiempo vamos a ir conociendo algunas, pero me enseñaron a ser obediente, a ser respetuosa, a ser una persona que quisiera siempre arreglar mi corazón y tenerlo contento, y cultivar el intelecto. Mucha lectura, mucho estudio, porque eso son las herramientas para desenvolverme en la vida. ¿Ya? Nosotros, aquí en la ciudad, tenemos que estudiar para poder desenvolvernos. En la comunidad, allá donde viven los lamienes del Gualmapu, donde hay gente que jamás ha bajado a la ciudad y solamente hablan mapuzungún y no quieren saber nada de cachipache. Cachipache es aquella persona que no es mapuche, como extranjero, ¿ya? Se utiliza también la palabra huinca, pero el tiempo que yo conozco la expresión huinca, hay que irla usándola poco, porque no es, es un peyorativo que mucha gente ignora. Yo lo aprendí, entonces prefiero decir cachipache. Es un she es persona, cachi extranjero, persona extranjera, que no es mapuche. Eso es, ¿ya?
Bueno, la vida, la cultura me ha enseñado que nuestros abuelos, ¿quién no ha tenido el abuelo? ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no conoció al abuelo? O si no tuvo abuelos porque fallecieron antes, o siempre han vivido lejos y no han tenido oportunidad de compartir, pero sí siempre han tenido la oportunidad de conversar con alguien mayor. Y ustedes se van a dar cuenta que son personas sabias. ¿Saben por qué? Porque tienen la experiencia de la vida. Entonces el conocimiento. Saben cómo solucionar cualquier detalle. Saben cómo salir adelante. Y ellos a nosotros nos aconsejan. Como yo hoy, cuando converso con los pichiqueches en el jardín o en los colegios a los que yo visito, les aconsejo también. Les aconsejo el respeto. Siempre hablamos de respeto a nuestro entorno, a la naturaleza, a nuestros hermanos los vegetales, a nuestros hermanos los animales, el respeto que debemos tener por el agua, el cuidado del agua. Es sagrado para vivir el agua. ¿Qué haríamos sin agua? ¿Ya? El aire, proteger el aire. Y nosotros lo hemos contaminado. Sin aire, sin oxígeno, no podemos vivir, explotarían nuestros pulmones. Entonces debemos cuidar, no contaminar. Yo sé que si los pichiquiches, los niños me están escuchando, saben de qué estoy hablando. No hay que botar basura en cualquier parte, no hay que ensuciar el agua, los cursos de agua hay que respetarlos, respetar a los animales. ¿Ya? Entonces, yo les voy a enseñar una canción. La ñaña no habla bien. O sea, no canta bien porque no tengo esa voz que debería tener, ¿ya? Pero hay una canción que es de la familia. Tañi regma, tañi regna, tañi chau, ni ñuque, tañi malañen, pichiche, pichiche. La familia, el papá, la mamá, el hermano grande, el hermano chico y el bebé, Tañi regma, tañi chau, ni ñuque, tañi malañen, pichiche, pichiche. ¡Ye, ye, 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 ye! ¿Les gustó? ¡Ye, ye, 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 ye! No canta bien la ñaña, pero esa canción ya les va a dar ánimo, ya sea usted un chau, un papá, o usted la ñem, que sea una ñuque, una mamá, y está con su pichiche en este dragón cibernético con la ñaña, tienen una canción para entretenerse, ¿ya? Es un desafío, ¿sí? En este tiempo que estamos viviendo, debemos cuidarnos mucho, sobre todo el agua. ¿Cuán importante es hoy día el agua? ¿Qué nos dicen los médicos? ¿Qué nos dice la sabiduría del cuidado que tenemos que tener hoy día en el mundo? No solo en nuestro hogar. Lavarnos las manos. Cuya cugú, lavar las manos. Cuya forró, lavar los dientes. Ya, lavarnos bien, lavar Angé, lavarnos la cara, bañarnos, limpiarnos. Si salimos a la calle, si tenemos que ir por emergencia, ya sea por un remedio, por alimentos para nuestra familia, debemos protegernos, ¿sí? Entonces, debemos usar el agua. ¿Se imaginan sin agua hoy día? ¿Cómo preparamos los alimentos? Pero lo más terrible, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos lavamos las manos? Eso es lo que yo quería compartir y le agradezco tanto a TV Rancagua esta invitación porque puedo llegar a ustedes y enseñarles esto básico. Los niños que me conocen, los pichiqueches, saben de la importancia del agua.
del cuidado del entorno, el respeto a la naturaleza, a las plantas, a los animales. Ellos no están ahí porque sí, son nuestros hermanos que Yahweh el Shem los puso para nosotros, para que nosotros podamos vivir. A veces los utilizamos como alimento. Nos sirven para obtener herramientas. La oficia nos da su lana para que hagamos ropa y nos abriguemos y estemos muy calientes, ¿sí? Las plantas nos dan alimentos, nos dan sus frutos. En el verano, cuando hace mucho calor, nos da sombra. Con el chachay curruf, el señor viento que pasa, nos da el frescor debajo de las ramas de un árbol. Entonces disfrutamos de esas cosas. Disfrutamos de la magún, de la lluvia, ¿ya? El chachay curruf, el señor viento, cumple una misión. Se lleva las hojas de un lugar a otro, nos renueva el ambiente y nos permite respirar, nos purifica. El agua, la magún que cae, o la piru, la nieve, todo eso nos sirve a nosotros. Se queda en la cordillera, en la maguida, y se almacena para que en otro tiempo que es verano, ocupamos, se deshiela y nos sirve el agua para vivir. Espero que esta clase les haya gustado, este tragún. Ha sido maravilloso para la ñaña compartir con ustedes. Les enseñé que el saludo era Mari, Mari, Lamñem, pero eso es cuando amanece el sol, se levanta el sol que sale por el este en Chile y se oculta en el oeste. Entonces, en ese periodo de tiempo, nosotros decimos Mari, Mari. Pero cuando el sol se acuesta y quedamos a oscuras y nos ilumina a veces Cuyen, la luna, y las Guagulén, las estrellas, nosotros decimos Punmay, buenas noches. ¿Ya? Entonces, Mari, Mari, buenos días, qué agrado verle. Punmay, buenas noches, buen descanso. Peucayal, Tuyú, Compuché. Nos veremos pronto en otro tragún donde vamos a conversar de los animales. Ha sido un gusto para la ñaña. Peucayal, Pichiqueché, Peucayal, Pichiché, Peucañal, Güenuy, Peucayal, Lamiem, Peucayal, Papay, Peucayal, Chachay. Que estén muy bien. Tuyú, Compuché. Un beso para todos. TV Rancagua, gracias por la invitación a este tragún de la ñaña Isabel, con mis lamien, con mi Güenuy. Punmay.